Bien, antes de ver gráficamente todo esto que acabo de explicar, vamos a ver un poquito más en detalle el coseno. Habíamos visto antes que si este vector era b, b coseno de alfa era esta proyección, esta línea gruesa que está aquí es módulo de b coseno de alfa. Ahora, si el ángulo que forman estos dos vectores es 0, o sea que estoy aquí, entonces el coseno me da 1, es su máximo valor. Ahora, cuando este vector b empieza a girar y llega aquí a 90 grados, si estoy en 90 grados, que en radianes es pi sobre 2, 180 sobre 2, entonces el coseno es 0, lo cual es intuitivo porque si el vector está vertical no hay proyección, la proyección es 0, entonces todo esto es 0. Ahora, cuando estoy a 45 grados, es decir, a la mitad, entre 0 y 90, entonces el valor del coseno es este que está acá, menos que 1, en realidad es raíz de 2 sobre 2, es menos que 1, y por lo tanto, si al módulo de b, que es esto, lo multiplico por algo menor a 1, entonces la proyección es más corta que el vector original. Ahora, ¿qué pasa cuando el ángulo que forman es mayor a 90? Por ejemplo, estoy acá. Entonces el coseno ya pasa a ser negativo. Es decir, si este b pasa la línea vertical y entonces el ángulo entre estos dos vectores es mayor a 90, entonces la proyección es negativa. ¿Por qué la proyección es negativa? Porque el coseno es negativo. Entonces algo negativo por dos módulos que son positivos, ya todo esto me da negativo. Es decir, el producto escalar me da negativo. Y cuando el producto escalar me da negativo, entonces la f de algo negativo me daba 0, coincide la salida correcta o esperada con la salida calculada, entonces todo esto evalúa 0 y por lo tanto toda esta expresión evalúa 0 y no se modifica el w. Entonces ahora vamos a ver gráficamente el momento en el que la sombra, en el que la proyección pasa de este lado a este lado. Bien, al principio entonces el vector w estaba aquí y el vector donde se iba a proyectar, el rojo, estaba aquí. Entonces la proyección es positiva, por lo tanto tiene que girar el vector. Al girar el vector también giraba la recta y nos empezábamos a acercar al punto rojo. Ahora volví a calcular la proyección, que es este pedacito, sigue siendo positivo, por lo tanto tiene que volver a girar. Al girar el vector, gira la recta y me sigo acercando al punto rojo. Ahora la proyección es chiquitita. ¿Por qué? Porque estoy cerca de formar 90 grados con el vector rojo. Estoy cerquita de este punto. Por eso el coseno está muy cerca de 0 y por eso la proyección es muy chiquita, pero sigue siendo positiva. Entonces vuelven otra vez a cambiar los pesos, vuelve a girar el vector w. Y al girar el vector w, gira también la recta y ahora ya la recta quedó bien ubicada. O sea, clasifica bien tanto el circulito azul como el rojo. Y ahora, si proyecto el vector w en el vector rojo, ahí ya pasa para el otro lado. Es decir, ocurre esto. ¿Por qué? Porque me pasé de los 90 grados, el coseno fue negativo, y si el coseno fue negativo, todo el producto escalar es negativo. Y cuando todo el producto escalar es negativo, entonces todo esto daba 0 y los pesos ya quedaban correctos. Y termina el aprendizaje. Al principio habíamos considerado que los pesos eran solamente estos dos, W1 y W2, o sea, las entradas eran solamente
x1 y x2. Ya habíamos desconsiderado esta parte. Si ahora consideramos esta parte, el bias, entonces tenemos no 2 sino 3 entradas. Y no 2 sino 3 pesos. W0, W1 y W2. Y las entradas son el bias x1 y x2. Entonces ahora el W tiene 3 componentes, no 2. Y por lo tanto ya no se va a poder representar en el plano, se va a tener que representar en el espacio. Y lo mismo con las entradas, tiene 3 componentes. Bueno, esto es bastante más complejo. Si tengo tiempo voy a intentar hacer un videito de esto, pero por lo menos ahora quiero dar la idea muy simplificada, muy intuitiva. Vamos a ver el caso del perceptrón para el AND, que justamente lo que está explicado en este video, que se los dejo en la descripción, que está muy bien explicado. Y ahora quiero concentrarme solamente en la parte gráfica, la parte visual. Bien, en el AND represento el 0 como falso y el 1 como verdadero. Entonces 0 y 0, es decir, falso, falso, me da azul, que es falso, y luego 1 y 0 o 0 y 1 también me da falso. Es decir, todos me dan falso excepto el 1, 1, o sea, excepto el verdadero, verdadero, que me da verdadero. O sea que la salida esperada para el rojito es verdadero, 1, y todos los demás 0. Eso lo pueden ver muy claramente en este video. Entonces, si empiezo por aquí, intuitivamente veo que esta línea debería quedar por acá. De tal manera que me queden por debajo los azules y por arriba el rojo. Entonces esta recta se va a ir corriendo hacia allá. Entonces esta recta, que más o menos sale de 0,5 y termina en casi 2, es esta recta que está aquí. Sale de 0,5 y termina en casi 2. Sin embargo, esto es si lo veo en el plano x1, x2. Ahora, si esto lo vemos en 3 dimensiones, ya la cuestión cambia. Y ahora el W es tridimensional. ¿Por qué? Porque tengo 3 valores. 1, 2, 3 valores. Y el X es bidimensional porque tengo un X1, un X2 y un bias. Entonces, este se pone permanentemente en 1. Por lo tanto, el X tridimensional va a ser X1, X2 y 1. Si yo ahora veo la altura que tiene X, tiene altura 1. Y el W tiene componentes W1 y W2, pero también tiene componente W0 que lo levanta. Pero sin embargo, el concepto es el mismo. Mientras el ángulo que formen sea menor que 90, el coseno va a ser positivo y el vector W va a seguir moviéndose. Cuando sea negativo, entonces ya aprendió. Y a diferencia del caso anterior, que había solamente un circulito rojo y un circulito azul, es decir, que tenía que probarlo para un gato y un perro, ahora es como que tengo que probarlo para un gato y 3 perros. Y si ahora lo vemos en acción, vemos cómo van cambiando las rectas que ajustan. Y ahora esta que está aquí, la vamos a ver aquí tridimensionalmente. ¿Ven? Es esta que está aquí. Es decir, si esto lo ponemos correctamente, entonces esta línea es esta línea. Seguimos. Y ahora esta línea es esta línea que está aquí. Y entonces ahora ya clasifica bien. Y quedan divididos los 3 perros del gato. Bien, dejamos aquí este video y nos vemos en el próximo video.